El éxito en taquilla no siempre es un factor viable para calificar a una película. Hay grandes clásicos de la historia del cine que fracasaron y, sin embargo, hay películas olvidables que llegaron a lo más alto. Y viceversa, claro. Visto desde hoy día, cuesta creer que películas icónicas como Qué bello es vivir, Cadena Perpetua o El Club de la Lucha fuesen considerados fracasos absolutos por una industria donde los números mandan. Y cuando no suman, no suman. Lo mismo ha pasado con películas recientes como Ad Astra y El Hombre del Norte, y por eso reunimos en esta lista todos esos casos en los que grandes películas aclamadas por la crítica se la pegaron en las salas de cine, ya fuese por la falta de interés del público, una campaña publicitaria fallida o incluso la situación de pandemia. Uno de los casos recientes más flagrantes es el de El último duelo de Ridley Scott, cuyos aplausos a su paso por el Festival de Venecia de 2021 y contar con Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck y Jodie Comer en el reparto no le sirvieron para conquistar la taquilla. Vaya, no le sirvieron ni siquiera para recuperar la mitad de su presupuesto de más de $100 millones. Una pena, siendo fácilmente una de las mejores películas de 2021. A veces ocurre, quizás dentro de unos años podamos considerarla como una de las mejores películas de Ridley Scott o como una joya a recuperar. No sería la primera vez que una película recibe su ración de justicia histórica. Te presento 8 películas que fracasaron en taquilla injustamente. Número 1, El Hombre del Norte, Robert Eggers, 2022, tan solo unas semanas después de su estreno, puede decirse que El Hombre del Norte se la ha pegado, y bien, en taquilla. Los números hablan por sí solos. Partiendo de un ambicioso presupuesto de $90 millones, la película de Robert Eggers ha recaudado poco más de 18 millones en Estados Unidos y 11 millones internacionalmente, lo que suma casi $30 millones. Las pérdidas son evidentes, y también muy injustas. La tercera película de Eggers, La Bruja, El Faro, es una producción extraordinaria, épica y atrevida, además de posiblemente una de las mejores películas de vikingos jamás realizadas. Quizás el público no respondiese comprando entradas para ir a verla, pero los críticos dejaron constancia de que es una de las mejores películas de 2022. Número 2, West Side Story, Steven Spielberg, 2021. Este remake de West Side Story le ha dado a Steven Spielberg uno de los peores resultados de taquilla de su filmografía, que incluye bombazos como Tiburón, Jurassic Park y más. El legendario director apostó por revisitar un clásico musical de Hollywood, y el resultado final es fabuloso, una nueva visión sobre la historia que conecta con nuestro presente al tiempo que revitaliza los números musicales y nos envuelve en una puesta en escena electrizante y magistral. Sin embargo, sea por la pandemia o porque las propuestas musicales no parecen caer siempre bien entre el público, la West Side Story de Spielberg fue un fracaso. Recaudó $38 millones en taquilla, sumando hasta 73 millones gracias a las ganancias internacionales. La película costó 100 millones. Aún así, tuvo una gran presencia en los Oscars 2022, con nominación a Mejor Película incluida, aunque la única de su equipo que se llevó la estatuilla fue Ariana DeBose como Mejor Actriz de Reparto. Número 3, El último duelo, Ridley Scott, 2021. En el otoño de 2021, Ridley Scott estrenó 2 películas. Una de ellas, La Casa Gucci, generó numerosos titulares, para bien y para mal, gracias a la historia real de los Gucci y los exagerados acentos de Lady Gaga y Jared Leto. La otra, El último duelo, pasó criminalmente desapercibida a pesar de haberse presentado con aplausos en el Festival de Venecia, contar con Matt Damon y Ben Affleck, como actores y guionistas, además, y en general de ser muy superior a la anterior. Aún así, El último duelo fue uno de los grandes fracasos de taquilla de la era de la pandemia. Con un presupuesto de más de $100 millones, apenas rascó 10 millones en Estados Unidos y unos 30 millones a nivel internacional. Catastrófico, desde luego, aunque dudamos que la culpa sea de los millennials y sus smartphones, como sugirió Ridley Scott. Número 4, Ad Astra, James Gray, 2019. Cuando se presentó en el Festival de Venecia de 2019, muchos apuntaron a que podría ser una fuerte contendiente para los Oscars 2020, con Brad Pitt generando voz como mejor actor. Sin embargo, James Gray no tuvo ni los premios ni la taquilla de su lado. Si bien es cierto que su recaudación global ascendió a $127 millones, cubriendo así al menos su presupuesto de 100 millones, aunque con poco margen, la tragedia fue en Estados Unidos, donde solo había recogido 50 millones. Teniendo a una estrella de la talla de Brad Pitt como protagonista, desde luego no fue una buena noticia para el estudio.
Número 5. Hijos de los hombres, Alfonso Cuarón, 2006. El aplauso a esta película de Alfonso Cuarón fue casi unánime, pero, aunque sea considerada una de las mejores películas del siglo XXI, no logró triunfar en taquilla. De hecho, a duras penas consiguió recuperar la mayor parte de su inversión. Recaudó 70 millones en todo el mundo, tan solo 35 millones en la taquilla norteamericana, con un presupuesto de 76 millones. Aunque hoy día sea considerada un clásico moderno, el público no estuvo de su parte en su estreno, sea por la razón que sea. Por suerte, la crítica de Hijos de los Hombres ha sabido auparla al lugar que le corresponde, y Cuarón vería más éxitos, al menos, en los Oscars, con Roma. Número 6. Zodiac, David Fincher, 2007. Esta a menudo infravalorada película de David Fincher sí consiguió recaudar tantos millones en taquilla como los que se invirtió en el presupuesto, pero, con el renombre que ya acompañaba al director y un elenco formado por Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr., supo a poco. Especialmente en el mercado estadounidense, donde solo recaudaron 33 millones de dólares, la mitad de su presupuesto. Desde luego, no eran los números que esperaban desde Paramount, y mucho menos que la ignorasen completamente para los premios Oscars de aquel año. Hoy, consideramos Zodiac como una película de suspense imprescindible. Número 7. Blade Runner, Ridley Scott, 1982. El verano de 1982 le dio a los norteamericanos demasiada ciencia ficción y no pudieron asimilar una película que se convertiría en una de las más influyentes y veneradas de la historia del género. Blade Runner pasó desapercibida en su estreno entre los éxitos de E.T., El extraterrestre y La cosa. De su presupuesto de 28 millones de dólares llegó a recuperar hasta 27.5 millones. Sin embargo, se ganó su condición de clásico con el tiempo y un par de montajes nuevos de Ridley Scott. Curiosamente, su notable secuela tardía, Blade Runner 2049, también fue un fracaso en taquilla, y se estima que hizo perder 80 millones de dólares a The Warner Bros. Pictures. Número 8. Cadena perpetua, Frank Darabont, 1994. Cuesta creer ahora que una de las mejores películas de los años 90 fuese en su día un fracaso de taquilla. De sus 25 millones de dólares de presupuesto, Cadena perpetua solo consiguió recaudar alrededor de 16 millones. No sería hasta su estreno en VHS al año siguiente, que fue un éxito total, que la película de Frank Darabont conseguiría realmente instalarse en la condición de clásico de la que goza ahora. Encontró su público en el mercado doméstico, pero no en las salas. Cosas que pasan. De hecho, es tan querida hoy día que, gracias a las votaciones de los usuarios, se coloca en primera posición entre las mejores películas de la historia del cine según IMDb. Hay muchas más películas pero las dejaré para otro video. No te olvides de dejar un like y suscribirte para más videos como este.